chicos, vamos a entrar de lleno a esta parte que justamente viene con la parte práctica, ¿ok? Que es acerca de artefactos. ¿Alguna idea de qué era un artefacto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué llamamos un artefacto? Alteraciones de la imagen. ¿Algo más? ¿Algo relacionado? Algo no relacionado al tejido. Bien, estamos allí. Entonces, cuando hablamos de un artefacto, es, claro, una alteración o un efecto dentro de la imagen, pero que no tiene relación específicamente con algo que esté pasando efectivamente en el perro, ¿ok? Sino tiene que ver más con la imagen o con el procesamiento de la imagen. Por ejemplo, digámosle cuando el perro, digámosle, se movió, entonces mi imagen me salió todo difuso, ¿no? No es que mis bordes estén difusos, como habíamos hablado, por ejemplo, con una reacción periostal, por ejemplo, que te puede dar bordes difusos, ¿no? No es por eso, sino es porque hubo un movimiento que alteró la imagen, ¿ok? En el caso de ecografía también hay artefactos, ¿ok? Y tiene que ver con el procesamiento o con qué es lo que, por así decirlo, qué es lo que piensa el ecógrafo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces, es importante reconocer estas alteraciones para no sobreestimarlas como alteraciones generales del tejido, sino como artefactos, ¿ok? Incluso estos artefactos nos pueden ayudar también para diagnosticar, ¿ok? Y eso es lo interesante. En principio vamos a iniciar con esta imagen, ¿ok? Cuando haces una ecografía, ¿cómo preparas al animal? ¿Alguna idea de qué es lo que le piden al animal que es la ecografía? En ayunas. Exacto, por ejemplo, cuando el perro no quiere, digamos, quieren ver si hay cálculos, si quiere valor de vejiga, y por lo general le piden justamente que el perrito no haya orinado dentro de las últimas horas, ¿no? Porque eso permite la vejiga no se da un poco ubicada, ¿ok? Otra parte importante es el perrito que tenga un pelaje limpio. Pero incluso ustedes habrán visto que a muchos perros lo rapan, ¿cierto? Y una vez que lo rapan, ¿qué le ponen en la pancita cuando quieren sacarlo del rato? Alcohol o gel, ¿cierto? Y esa es una parte importante, ¿ok? Porque lo que nosotros utilizamos para poder hacer una ecografía es, necesitamos que las ondas sonoras penetren en el animal, ¿ok? Y que habíamos hablado del gas. El gas era nuestro enemigo, ¿por qué? ¿Por qué el gas no ayuda a la ecografía? Exacto. Había mucho rebote, había mucha reflexión, ¿ok? El gas es un espejo, es una sustancia altamente reflejante, ¿ok? Entonces me rebotan los ecos, ¿ok? Entonces, si yo tengo un perro que no le he tusado, por ejemplo, el abdomen, entre los pelitos va a haber burbujas de gas, ¿cierto? Va a haber aire. Entonces, ese aire puede generar interferencia. Si es que no le pongo el gelcito, entonces de nuevo, entre la piel y el transductor va a haber aire. El gel me permite que haya una zona de, digamos, de una interfaz, ¿ok? Que va a permitir que las ondas sonoras penetren más fácilmente al animal. Por eso utilizan gel. También utilizan alcohol. ¿Cuál es el problema con el alcohol? De ecografía se queda como está el alcohol. No hay problema porque es un líquido. El gel termina siendo un líquido también. Y hemos visto que el líquido, pues, las ondas sonoras pasan súper fácil por el líquido, ¿no? Pero el alcohol, por la temperatura del animal, se va a evaporar más rápido.
Entonces va a tener que estar, vas a poner alcohol, se va a secar, vas a tener que ponerle más, y ves el ecografista como cada vez que le ponen el le ponen más alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque se va evaporando, ¿no? El gel cumple la misma función, es un medio líquido. El tema es que el gel, como por la consistencia que tiene, va a ser un poco más difícil que se evapore tan rápido, ¿ok? Pero los dos pueden ser funcionales. Pero lo que voy es, el objetivo con eso es que no haya gas entre el transductor y la piel del animal para que las ondas sonoras entren más fácilmente, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay gas? Ocurre esto de acá. Este artefacto lo llamamos nosotros una reverberancia, ¿ok? Cada uno de los artefactos tiene sus bases físicas en cómo reaccionan las ondas sonoras con los tejidos. ¿Ok? Si tú tienes una estructura altamente reflejante, pensemos que es una estructura altamente reflejante. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Las ondas sonoras van a venir acá y van a reflejar, ¿no? Y van a regresar. Estas son ondas sonoras, entonces esto le dice al transductor, ya, acá hay algo altamente reflejante. Pero mira, estas ondas que ya están acá de color rojo, luego van a chocar con el transductor e incluso pueden regresar, pueden volver a hacer este camino y volver a chocar y regresar ahora. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿Te acuerdas que habíamos hablado hace un rato, no? Por ejemplo, si partí de 100, hizo este recorrido y regresó, quizás llegó con 60, ¿no? Ahora, si vuelve a hacer ese recorrido, ahora va a estar con 40, digamos, ¿no? No, menos, con 20, ya, con 20. ¿Por qué recorrido este, no? ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Si algo llega con 20, tu transductor ¿dónde lo pone? Aquí, más adelante, más atrás, más profundo. Lo pondría más profundo porque lo interpreta como que ha sido el recorrido de la distancia ha sido más larga, ¿no? Porque ha llegado, supuestamente lo que di con 100 es llegando con 20, entonces ha gastado mayor intensidad. Entonces, esta segunda onda, mi transductor lo interpreta como que hay una más atrás. No hay una más atrás, pero mi transductor lo interpreta como si hubiera una. Imagínate que eso vuelve a pasar otra vez. Pues te va a poner otra más atrás. Vuelve a pasar otra vez, pues te va a poner otra más atrás. ¿No? Eso es lo que está pasando acá, mira. Estas repeticiones simplemente se están dando porque hay gas que está haciendo que las ondas sonoras reboten y reboten y reboten y reboten, y mi transductor lo interpreta como que hay estructuras cada vez más lejanas, ¿no? Pero fíjate cómo se repite lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo espejo. ¿Ok? Esto que refleja lo va viendo cada vez más al fondo. Esto por eso se llama reverberancia, porque rebota y rebota y rebota. ¿Ok? Entonces, pasa. Pasa que el tejido adiposo te genera algo de impedancia, pero no te va a generar esto porque, digamos, la densidad no es diferente a la del gas. ¿Por qué en humanos sí? Los tejidos no quieren hacer la ecografía porque no pueden dar bien los órganos. Yo creo que ahí te puede generar un poco de alteraciones de la ganancia por el tema de la presencia de grasa, pero, o sea, te han dicho que es por reverberancias, porque el tejido adiposo no debería generar reverberancias, te puede generar, sí, es como una capa de grasa más,
te puede generar algo de impedancia, o sea, resistencia al paso de las ondas sonoras. Pero esto, por ejemplo, es un artefacto por una sustancia altamente reflectante, que en este caso es el gas. ¿Ok? En la grasa sí puede prestar resistencia a que pasen las ondas sonoras. ¿Vale? Entonces, es igual como cuando hacíamos radiografías a perros gorditos y también teníamos que subir el KM, pero a veces también ya le subes todo el KM, pero igual se ve todo blanco, ¿cierto? No hay mucha diferenciación. Es la misma limitación. ¿Vale? Ya. Entonces se dan cuenta que estas líneas que están apareciendo acá en la imagen, o sea, no son reales, o sea, no me representan, por ejemplo, que el perro está lleno de estructuras hipoeroicas, por ejemplo, ¿no? Sino son solamente líneas que se están generando desde un artefacto, que en este caso es una reverberancia de la señal, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahorita, ¿ok? Diferentes tipos de artefactos. Los artefactos, gente, a diferencia de la ecografía que tú dices, ya se movió, me salió mal porque hay un artefacto, en esto tu ecografía va a estar llena de artefactos siempre. O sea, siempre vas a convivir con los artefactos. Y es más, hasta los artefactos te van a hablar, te van a decir cosas de las estructuras que estás viendo. ¿Ok? Por eso es importante entender los artefactos para no interpretarlas como cosas, digamos, como alteraciones patológicas, sino entender que son artefactos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un primer artefacto. Sombra acústica posterior. ¿Ok? Voy a tratar de mostrarlo acá porque tengo un videito en la otra presentación. ¿Qué creen que es eso? Para mí es un feto. ¿Será un feto? Puede ser el cuerpo extraño. ¿Qué será esto? Parece un corazón. Gente, sí es un feto. Sí es un feto. Quería que la piensen. Esta de acá, que lo han visto moverse, es el corazón. Esta aquí es el corazón. Y si se fijan de acá para atrás van a tener el diafragma o donde ponerlo. ¿Ok? Mira, ya nos hemos acostumbrado tanto a ver la cabeza del otro lado que ya está resulta confuso. ¿Lo ves, cierto? Corazón, latiendo. Y detrás ¿no? Sí, claro. ¿Por qué ven los pulmones blancos? Es un feto, pues todavía no está respirando, todavía no tiene aire. Ok, pero ¿ves ese código de barras que hay acá? ¿Qué creen que es? De las costillas, ¿no? Pero las costillas son hueso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? El hueso está acá. ¿Sí lo ves? Exacto. Pero los huesos me generan una sombra. ¿Ok? Ahora quiero que aprecies esas sombras cómo aparecen y desaparecen. Porque eso es lo que va a pasar con los artefactos. ¿Te das cuenta cómo aparecen y desaparecen? ¿No? Aparecen, desaparecen. Aparecen, desaparecen. ¿Ok? Porque las sombras aparecen y desaparecen según cómo
cómo esté impactando la luz, en este caso, en las ondas sonoras. ¿Ok? Entonces, una sombra posterior es un artefacto que aparece cuando vienen las ondas sonoras. En este caso, están que impactan contra el hueso, que es una estructura de alta densidad hiperecogénica. Entonces, esto me va a devolver bastante de los ecos. Entonces, como los ecos no van a poder pasar de acá, por eso me genera una sombra. Porque mira, acá no llegan ecos, si ponemos medio esta zona de acá. ¿Ok? Y por eso miran como todos estos costillas me generan sombras posteriores. ¿Ok? Entonces, la sombra posterior se da cuando hay una estructura hiperecogénica, ¿no?, que me devuelve todos los ecos y me genera, mira, esta sombrita, ¿no? Miren cómo aparece, ahí está, sombra de cada una de ellas. Ok. Para ser más específico, no son las conciencias, no son las vértebras. Son las vértebras. El punto que es pues que me está generando esta sombra posterior. ¿Ok? Sí, yo estoy hablando de costillas. Entonces, esta sombra, por ejemplo, lo veo acá, no me veo. Pero, por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, acá tengo, mira, pequeñas estructuras, ¿no? En principio tengo todo esto que viene a ser mi vesícula biliar, ¿ok? Y tengo pequeñas estructuras, mira, fíjate cómo son, hiperecogénicas, ¿no? Estas queditas acá son como bolitas blancas, pero mira todo lo que me tienen atrás, una sombra posterior. ¿Ok? Entonces, eso me indica a mí que estas son estructuras mineralizadas porque tienen una sombra. Hace un rato lo vimos acá cuando vimos este hiperecoico y que volvimos a ver esto. ¿Te acuerdas que lo vimos? Mira, ahora aprecia cómo tienen sombra. ¿Te das cuenta? Y por eso digo que es común ver los artefactos. O sea, los artefactos van a aparecer, van a ser parte de topografía, hay que reconocerlos. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves así una estructura que tiene una sombra, que es hiperecogénica y tiene una sombra acústica, entonces probablemente sea una estructura mineralizada. ¿Ok? Por ejemplo, va a ser diferente que sea una masa, porque una masa comúnmente no va a ser tan mineralizada, entonces una masa no me va a generar una sombra acústica una sombra posterior. ¿Ok? Pero si es un cálculo, ahí sí puede haber una sombra. ¿Ok? Entonces, mira cómo los artefactos te pueden ayudar a determinar si algo es, en este caso, un cálculo o una masa. Entonces, los artefactos también tienen un uso de alguna manera, por así decirlo. ¿Ok? Sombra lateral. La sombra lateral, en este caso, se da en estructuras que son redondeadas. ¿Ok? O curvas, o que tienen alguna curva. ¿Ok? Básicamente se va a dar desde las mismas ondas sonoras que van a llegar hacia un cuerpo y en la parte donde hay una curvita, pues van a generar una refracción de las ondas sonoras. Y debido a esa refracción va a haber una zona donde prácticamente no va a haber ecos. Entonces se va a generar una sombra. Así como habíamos hablado de la sombra posterior,
Esto es parecido, pero el anterior era porque básicamente hay una reflexión, ¿cierto?, de la estructura hiperecoica. En este caso se da una refracción por una estructura redondeada, ¿ok? Y mira, ¿ves? Esta zona se queda una sombra al costadito, porque aquí no van a llegar las ondas sonoras, porque todas las que deberían ir por ese lado están siendo refractadas. Entonces, fíjate, al costado de una estructura redondeada puede haber dos zonas de sombra lateral. ¿Ok? Así. La estructura redondeada, dos sombras laterales. A ver, creo que tengo un video. Más de ello, pero vamos a ver. Quiero que presten atentos a esta estructura del medio de acá, mira, hay como una cosa rara. ¿Ok? Ahora, miren de nuevo. Te das cuenta como en los dos extremos tienes sombras. Aquí tienes dos sombras y acá tienes otra sombra. ¿Ok? Eso que estamos viendo allí es un... Eso que estamos viendo allí es un testículo. ¿Ya? La cara, sí, no puedo. Ya. Ah, sí, otra cosa. Ya. Esta estructura de ahí del medio que te señalé, eso es un testículo en cavidad abdominal. Un testículo que nunca descendió. ¿Ok? ¿Cómo le llamamos a estos animales? Perfecto, escrito aquí. Entonces, a lo que voy es que esa estructura, así redondeada, te va a tener a los costados dos sombras que son laterales. ¿Ok? Eso se da en estructuras que puedan tener curvas. ¿Ok? Entonces, hemos hablado de sombra acústica, sombra posterior, perdón. Sombra posterior. Ahí. Y ahora hemos hablado de sombra lateral. ¿Ok? Ahí con el ejemplo de esto. Ahora vamos a hablar de refuerzo posterior. ¿Ok? Refuerzo posterior. El refuerzo posterior se da cuando una estructura anegogénica me genera, es como si fuera una sombra, pero en este caso no es una sombra negra, sino una sombra blanca. ¿Ok? Mira esta estructura anegogénica, que es donde está ahí el puntito rojo. Esta estructura anegogénica, mira cómo me genera, ahí está la flecha marcada, ¿no? Esa es como sombra blanca, ¿no? O sea, no la vamos a llamar sombra blanca, sino que genera un refuerzo posterior. ¿Ok?
Entonces, estructuras anecogénicas me pueden generar zonas de refuerzo de la imagen, o sea, zonas que se ven más blancas. ¿Por qué tiene que ver como el sonido no gastó energía en pasar el líquido? Entonces, por eso esa zona se ve como que un sonido más intenso, ¿no? Por eso se ve más blanco. Lo importante es que ustedes lo reconozcan, ¿no? Refuerzo posterior significa que hay una estructura anecogénica que está generándole una ganancia del eco, ¿ok? Por ejemplo, mira, acá en esa vejiga también, mira como toda esa zona de abajo queda mucho más blanca, ¿no? Toda esa zona de abajo, reforzada, ¿ok? Ahora vamos a verlo con un video. Dígalo. En la primera imagen también hay sombra lateral, ¿no? En la primera, Ajá. el mismo, ¿te refieres al mismo puntito que está la misma estructura, el mismo vaso? No le veo tanto. Entonces, a veces lo que puede ser confuso por lo mismo que las estructuras, para que se genere la zona lateral depende de la estructura, forma de la estructura. ¿Ok? Entonces, acá ese está circulando así, entonces como que no le está permitiendo generar una sombra lateral. Entonces, la diferencia que tú ves no es porque haya sombras al costado, sino porque al medio está más blanco. ¿No? Miren, ahorita lo voy a mostrar que esté acá. Pero sí da casos donde algunos pueden tener ambos, ¿ah? Por ejemplo, vejiga puede tener sombra lateral y refuerzo posterior. Entonces, solamente lo que tienes que hacer es ir comparando los colores que tienes alrededor, ¿no? Por ejemplo, mira, este de acá. ¿Ves esa estructura? ¿Sí? ¿Cierto? Se ve el refuerzo, ¿cierto? Te das cuenta que toda esa zona se ve mucho más hiperapogénica. Ahí está, ¿ves? Perdóname. Esto es un vaso. No, perdón, un hígado. Sí, un hígado. Refuerzo posterior. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo una zona anecoica que me genera así tipo como esta sombra blanca, eso se llama refuerzo posterior. ¿Ok? Para que lo reconozcan. Ya, continúo acá. Ya, entonces hemos visto sombra acústica posterior, sombra lateral, refuerzo posterior, y ahora vamos a hablar con el que empezamos, que era la reverberación. ¿Te acuerdas de la explicación, Totito? Reverberación. ¿Ok? La reverberación se da cuando hay una interfaz muy reflectante, como el gas, por ejemplo. ¿Ok? O también los metales son bastante reflectantes. ¿Ok? Gas o metales. Entonces, me pueden crear estas líneas paralelas. ¿Ok? Entonces, dentro de esta reverberación vamos a tener dos tipos. ¿Ok? Uno que llamamos las líneas A, que son estas. Y otro que llamamos las líneas B, que son estas. ¿Ok? Las dos son reverberaciones. Líneas A y líneas
B. ¿Ok? Las líneas A son reverberaciones de este tipo, donde tenemos básicamente, mira, fíjate, son como bastantes líneas equidistantes, ¿no? De acá hay una distancia, de acá hay la otra, de acá hay la otra, de acá hay la otra. Y todos son equidistantes. ¿Ok? Esa es línea A. Muy común verlas cuando tienes una refractor de, como si por ejemplo no le pusiste gel, ¿no? O encontraste algo de gas en el intestino, por ejemplo, puedes tener este tipo de líneas, ¿ok? Y las líneas B son, fíjate, son como estos halos de cometa. ¿Ok? Dímelo. Y esos artefactos pueden tener problemas de litrógrafo también. O sea, que el litrógrafo esté teniendo problemas o sea, que los No necesariamente. O sea, es que lo que pasa es que el litrógrafo te puede dar problemas, sí, pero eso van a tener, o sea, fíjate que los problemas del ecógrafo más van a tener que tener en cuenta con su resolución y calidad de imagen. ¿Ok? Entonces ahí sí tienes que ajustar temas de frecuencia, ganancia, si es que lo ves muy bajo, si es que lo ves muy poco definido. ¿Ok? Pero estas formas lo generan las sustancias. Por ejemplo, este caso de las colas de cometa las crean pequeñas burbujas de gas o metales. Por ejemplo, esto es muy común verlo cuando, por ejemplo, vas a hacer una punción de cobillado e introduces una jeringa, ¿no? Entonces tú tratas de identificar esa jeringa con tu ecógrafo, ¿no? Y vas a ver una cosa bien brillante con un haz de cometa, ¿ok? Con una cola de cometa. Entonces, por ejemplo, estas líneas B, y ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, muy común cuando hacen, no sé, AFAS, TFAS o evaluación de pulmón. Y te dicen, encontré muchas líneas B en el pulmón. ¿Qué significa eso? Que he encontrado muchas de estas colas de cometa. ¿Es normal encontrar colas de cometa en el pulmón? Sí, porque hay burbujas de gas. ¿Ok? Pero si es que ya hay muchas, puede ser indicativo que, por ejemplo, tienes una neumonía o un edema. ¿Ok? Entonces, ¿es normal encontrar líneas B? Sí, pero si encuentras en mucha cantidad, ya puede ser indicativo de algún problema. Entonces, por campo, por ejemplo, puedes ver 2, 3 colas de cometa, ¿no? Pero si ya ves más de 5 o 8, entonces ya puedes estar pensando en posiblemente algún tipo de efusión o algún tipo de problema neumológico. Entonces, la línea B, como te digo, son artefactos, sí, pero también te indica algo, ¿ok? Entonces, si tú ves halos de cometa así, ¿no? Piensas en líneas B. Si ves líneas paralelas, piensas en líneas A, ¿ok? Todos son reverberaciones y comúnmente están asociadas a gas o metales. Y la última, ya para dejarlo, para que puedan digerir toda esta clase de grabación. Esto espejo. ¿Ok? Una imagen en espejo se da en lugares bastante específicos. ¿Ok? Se da en lugares bastante específicos donde de pronto estás en una interfase donde tienes una gran área reflectante. Por ejemplo, piensa en el diafragma. El diafragma, de un lado tienes hígado y tejido blando y del otro lado tienes un pulmón lleno de gas. Entonces, esa zona, digamos, si yo estoy llegando desde el abdomen, me voy a cruzar por el diafragma y el diafragma para allá va a haber un montón de gas por el pulmón, ¿no? Entonces todo ese gas va a ser como un gran espejo, como una gran zona refractaria.
reflectiva, ¿no? Entonces, lo que va a pasar en mi ecógrafo es que la imagen se va a reflejar. Fíjate cómo está pasando aquí. Esto es el diafragma, esta línea blanca. Esta línea es el diafragma, ¿ok? Esto de acá. De acá para acá es abdomen, ¿no? Tengo un tejido hepático y tengo acá una estructura que está bien feita, la verdad, y que está en hilo, ¿no? Tengo una estructura que está bien feita en hilo, ¿ok? Pero fíjate qué pasa, después del diafragma, acá debería estar el pulmón, ¿cierto? O sea, debería esta zona ser puro gas, ¿no? Pero fíjate qué está pasando, se está repitiendo la imagen, ¿ok? Se está repitiendo la imagen. Lo que estoy viendo acá, lo estoy viendo acá. ¿Por qué? Porque este diafragma está funcionando como si fuera un gran espejo. Como todo lo de acá es altamente reflejante, entonces ese diafragma lo que hace es prácticamente replicarme lo que está acá. ¿Ok? Entonces, esa es una situación muy particular, no pasa en todos lados. Pasa en diafragma, el más común. Pasa en vejiga cuando está cerca de un colon lleno de gas. Porque de nuevo, ¿no? Tendría una zona de colon repleto de gas, que sería mi área altamente reflectante, y estaría reflejándome, por ejemplo, en la zona de la vejiga, ¿ok? Y podría pasar también en el pericardio, ¿ok? Porque el pericardio también, la zona del corazón, más que el pericardio, vas a tener la zona pulmonar también, que tiene alta cantidad de gas, entonces va a ser una zona altamente reflectante, ¿ok? Entonces, esas son las tres zonas donde puedes encontrar ese artefacto, ¿ok? Espejo, puedes encontrarlo a nivel del pericardio, a nivel del diafragma y también cerca de la vejiga cuando el colon está lleno de gas. Creo que justamente había uno acá de la vejiga. Ahí está, mira cómo esa vejiga en el colon se está reflejando. Parece que hay dos vejigas. Una arriba y otra abajo. ¿Ok? ¿Te fijas? Es una reflexión, una reflexión de una de otra. Un reflejo, mejor dicho. Un reflejo de uno de otro. ¿Ok? Imagen en espejo. Entonces, ¿cómo me aseguro, doctor, que estos son artefactos? Estas cosas dependen mucho del ángulo que yo le estoy tomando. ¿Ok? Entonces, para asegurarme que es una imagen de espejo, simplemente voy a verlo, pero cuando yo incida de otra manera, va a desaparecer esa imagen. Y eso me va a indicar a mí que la imagen no es real. ¿Ok? Y esa es la gran ventaja que tiene la ecografía. En la ecografía, cuando tú tienes dudas, no tienes que ya traer el pelo y volver a sacar una placa. No, tienes el de esto en tiempo real y puedes mover tu transductor y tratar de incidir a la misma estructura de diferentes ángulos. Un diferente ángulo te va a dar diferente imagen. Entonces ahí tú vas a comprobar si algo es real, se va a mantener allí, y si algo es un artefacto, va a desaparecer. ¿Ok? Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Los artefactos no son reales. Entonces, van a cambiar de apariencia según la incidencia. ¿Ok? No se va a mantener allí. Si yo estoy viendo allí que pareciera que hubiera dos nódulos, cuando yo mueva desde otro ángulo, quizás me voy a dar cuenta que solamente es uno. Entonces, allí está el tema. ¿Ok? Pero cuando tienes que explicar por qué había dos en un momento, ya, porque hubo un artefacto de espejo. ¿Ok? Eso es todo, por ahorita. ¿Ya te vieron suficiente?
Eso lo mismo. No sé si parece que Eso se lo digo para que lean en sus casas. Ya, ustedes saben que a veces en estos exámenes de opción múltiple puede haber de algún tema, alguna palabrilla nueva. Anisotropismo también es un artefacto. Y pseudosedimento también es un artefacto. ¿Ok? Como para que los. Anisotropismo, en riñones lo vas a ver, que son cuando algunos polos se ven más hiperhomogéneos. Acá los polos. ¿No? Esa la he señalado con las vetas amarillas. Y pseudosedimento a veces vas a verla como una zona así medio hiperhomogénica, pero medio granular. ¿Okay? Eso sea por la refracción también. Vale, hay una exposición el día de hoy, ¿cierto? Ya. Preguntas antes de pasar a la exposición. Igual vamos a ver ecografía en la exposición, así que ahí podemos reforzar. Ok, para la práctica. Para la práctica del día de hoy, gente, ya no les pido casos, pero les pido nombrar. ¿Es esto? No. A ver, repito. ¿Por qué tenés un Y es gente. Literal su última práctica. Porque en la próxima clase no voy a tener una práctica, o sea, una presentación, una práctica calificada, porque la próxima semana tienen examen práctico. Y como ya luego es los parciales, no los voy a abordar, solamente vamos a tener, esta va a ser nuestra última práctica, ¿vale? Pero no cabe. Estaba viendo una chamarra salchicha de pollo con harina de pollo. Es dato reducido, ¿no? Entonces, las pacientes solamente van a tener que solucionar esto, ¿no? Mencionar los tipos de cogenicidades según corresponde. Mencionar el tipo de artefacto. Todos los tipos de artefactos que vean. Puede haber más de uno. Algunos tienen flechitas que les indican, ¿todo bien? Bien, y nada más. Y se acabó. Así que todos los tipos de artefactos que vean, por favor. Son 4, ¿ok? Así que tiene su práctica del día de hoy y su última práctica con este.